Los sindicatos y una parte de la sociedad aseguran que la huelga fue un éxito. Otros dicen que la huelga no fue tan general. Finalmente hay quien considera que la huelga no logró sus objetivos. Quizás en este punto nunca haya acuerdo unánime, pero lo que sí parece cierto es que la cuarta convocatoria de una huelga general de la democracia provocará la reflexión. La reforma promovida por el gobierno de las vigentes leyes laborales originó la protesta. De cómo miran unos y otros el seguimiento de la huelga del pasado 27 de enero, sabremos cómo será el día después. Los cambios en los modelos sociales que se están produciendo durante la agonía de este siglo son tan vertiginosos que nos sobrepasan. El mundo se ha abierto a sí mismo y las normas que ayer casi nadie cuestionaba están hoy en permanente discusión. El trabajo ha dejado de ser la maldición bíblica. Hoy es un derecho y un bien escaso. Con la tasa más alta de desempleo en Europa, el gobierno español considera que debían modificarse las leyes que rigen su mercado para mantener y generar nuevo empleo. El Ejecutivo argumenta que la reforma que propone es homologable a la del resto de países europeos y asegura que no recorta los derechos laborales, sino que debe desarrollarlos la negociación colectiva. La cuestión es a qué responde la reforma. Y la reforma responde a un problema que existe desde hace tiempo en España. ¿Y ese problema cuál es? Que cuando crecemos creamos empleo, pero creamos empleo siempre el menor volumen del empleo que se crea en otros países de la Comunidad Europea cuando crecen. Y que cuando estamos en una fase de recesión como ahora, perdemos más empleo que la media de los países europeos. Esa es la realidad. Y sobre esa realidad se establece una reforma del marco de relaciones laborales que trata de conseguir el que sea más fácil crear empleo, por una parte, favoreciendo la incorporación al empleo de muchas personas que ahora mismo tienen dificultades, y que trata de mantener empleos. Y lo que tiene como más significativo la reforma laboral es precisamente que lo que persigue es que no se produzcan despidos. Hay unanimidad en acometer una reforma del mercado de trabajo. La discrepancia, sin embargo, surge en su orientación. Tras las elecciones generales, el gobierno propone a sindicatos y empresarios un pacto de rentas y una reforma laboral. Según las centrales, el Ejecutivo les promete que las conversaciones con las fuerzas políticas y las que quiere abrir con los agentes sociales serán equilibradas. Y en un clima de esperanza comienzan las negociaciones para un pacto por el empleo. Las reuniones son innumerables, pero en ninguna se alcanzan acuerdos. A juicio de los sindicatos, en cada sesión se endurecen las propuestas. El contrato de aprendizaje y la reforma de los despidos, sobre todo, colman el malestar sindical. Denuncian que los pactos políticos con la minoría catalana priman sobre las negociaciones sociales y se sienten engañados. Cuando no hay negociación ni hay consenso, solamente hay quizá un comportamiento en cierta medida prepotente y lo único que queda como reacción es en este caso muy concreto la protesta, pero no es lo mejor. Lo que sí quisiéramos en este caso, como una demostración además que refleja lo que ha ocurrido el 27 de enero y las manifestaciones que ha habido, pues que el gobierno tuviera el talante de sentarse a negociar. Y a mí me parece que de manera unilateral el gobierno saca a este país adelante y que el gobierno de manera unilateral, y además quizá no pidiendo el apoyo de su propia base social, de su propio electorado, entonces gobernando de una manera distinta quizá a lo que corresponde y a lo que en cierta medida propagó durante la campaña electoral. UGT, dañada en su imagen por los problemas de la cooperativa de PSV, decide afrontar el reto y firma junto a Comisiones Obreras el preaviso de huelga general. A las 12 de la noche del día 26, los piquetes informativos, con Antonio Gutiérrez a la cabeza, recorren fábricas e industrias. La noche es tensa y larga. Los servicios mínimos se cumplen generalmente con algún que otro incidente. No es la huelga del 14 de diciembre, ni los sindicatos lo pretenden. Su prioridad es paralizar la producción. El 27 de enero posiblemente se convierta en el esfuerzo más provechoso y útil de cuantos hemos realizado los trabajadores. El 27 de enero creará, ¿no?,
una cultura muy importante. Me parece que se hablará mucho del 27 de enero y en términos positivos, aunque ahora algunos, solamente algunos, se empecinen en no reconocerlo. El 27 de enero, en un momento de fuerte inestabilidad en términos generales, no solo políticos o partidistas, es una aportación para recuperar un clima de estabilidad basado en la equidad social y en el consenso. Esta es una aportación constructiva que va más allá de la poca visión que han tenido algunos que han gobernado buscando su propia estabilidad por encima de la estabilidad general del país. El presidente de los empresarios, que al contrario que las centrales considera tímida la reforma laboral del gobierno, pide a los dirigentes sindicales reflexión ante una huelga que considera ha fracasado y aprovecha la ocasión para acusarles de no ser valientes a la hora de explicar los verdaderos motivos de su huelga. Los que critican este tipo de reformas, o los que se oponen incluso con convocatorias como esta huelga, bueno, deberían de ser más sinceros. Y lo que deberían de haber dicho los dirigentes sindicales es: ¿convocamos esta huelga? Pues, por ejemplo, para sacar a España de la Comunidad Económica Europea, porque no nos conviene. Eso es predicar el aislamiento internacional y económico de España. Bueno, pues que sean valientes y que lo digan. Lo que no se puede es decir: aplaudo la integración de España en la Comunidad Económica Europea y me opongo a todas las reformas que se derivan de ese compromiso. Esta es la enorme paradoja y la enorme contradicción en la que están actuando en los últimos años los sindicatos. Ante la urgencia por atajar un desempleo galopante y agotado sin acuerdo el plazo negociador fijado de antemano por el Gobierno, el Consejo de Ministros envía las polémicas medidas al Parlamento. Un 90% de los diputados del Congreso la respalda en un primer trámite. El único grupo parlamentario que se opone radicalmente es Izquierda Unida, que pide al Gobierno una inmediata rectificación. Julio Anguita insiste en discutir programas y asegura que el paro puede solucionarse, entre otras, con una medida llamativa, la del reparto del empleo y un cambio en el rumbo político. ¿Qué se puede hacer? Pues la cosa es muy fácil. Le pondría como resumen de mi intervención que el presidente del Gobierno mañana cambie de alianzas, nos llame a nosotros, coloque un programa en lo alto de la mesa y empezamos a discutirlo con luz y taquígrafos. A ver si hay o no hay salida. Para el secretario general de Comisiones Obreras, la ausencia de una mayoría absoluta del Partido Socialista en el Congreso no es un problema para modificar la reforma laboral. Según Antonio Gutiérrez, una decidida voluntad política del Gobierno generaría nuevas voluntades en los otros grupos encaminadas hacia un nuevo consenso social. No contemplo esto porque yo estoy convencido que el Gobierno no va a modificar estos objetivos, porque de hecho ya no es el Gobierno, es el 90% del Parlamento que acordó con una amplísima mayoría iniciar una reforma que se condujese en unas líneas determinadas, porque el país lo necesita, porque la sociedad lo reclama, porque hay 3 millones largos de personas sin trabajo que necesitan una respuesta, que necesitan que les habilitemos una legislación que haga posible su contratación, que se incorporen al mundo del trabajo los jóvenes, muchas mujeres, contratos de tiempo parcial, etcétera. Hay una necesidad de todo ello y, por tanto, yo no puedo creer que el Gobierno contemple la modificación de la reforma que su proyecto inició. Mientras, el Partido Popular adopta una singular estrategia ante la huelga general. Al tiempo que la rechaza, dice comprender el enfado sindical. Los sindicatos, sin embargo, descargan también contra el PP su pesada artillería al considerar que se ha corresponsabilizado con la reforma laboral. Comienza entonces a hablarse de un divorcio entre los grupos parlamentarios que respaldan el proyecto gubernamental y una sociedad que, en opinión de Nicolás Redondo, está manifiestamente en contra. Para los sindicatos, pues, el Partido Popular es tan responsable de la huelga como el Gobierno. El Gobierno ha perdido su gran oportunidad de la negociación. En este caso, la negociación se debería plantear en el Parlamento. Si las enmiendas que se acuerdan los grupos políticos, los grupos parlamentarios, con las centrales sindicales y las patronales para mejorarlo, nosotros estaremos de acuerdo, porque desde nuestro punto de vista, un modelo de relaciones laborales tiene que estar basado en el consenso. Es imposible poner en práctica un modelo de relaciones laborales que es rechazado por una de las partes, los trabajadores, que tienen que ponerla en marcha. Por lo tanto, nosotros buscaríamos un modelo de relaciones laborales consensuada por todos, que al final no le gusta a todo el mundo, pero que constituye un modelo que se podía equiparar a lo que durante 14 años ha sido el Estatuto de los Trabajadores, que fue negociado por el Gobierno UCD, el Partido Socialista en la oposición,
el sindicato UGT y la COE. Nunca como en esta huelga, los medios de comunicación han jugado un papel tan esencial. De cómo midiese la opinión pública el seguimiento del paro general dependería que las medidas cuestionadas por las centrales se modificaran mucho, poco o nada. El tratamiento dado por algunos medios al seguimiento del paro provoca una dura crítica sindical que es malinterpretada entre algunos participantes en la manifestación celebrada ayer en Madrid. Varios periodistas que cubren el último acto de la movilización sindical son agredidos. Aún no había acabado la jornada de huelga cuando Antonio Gutiérrez y Nicolás Redondo envían a Felipe González una invitación al diálogo en forma de carta. Con el encabezamiento de «Estimado señor presidente», le manifiestan la gran demanda social expresada masiva, pacífica y responsablemente contra sus medidas de reforma del mercado de trabajo. Con este aval, le solicitan una negociación urgente sobre el futuro de la legislación laboral. Una carta que el ministro de la Presidencia asegura será contestada, aunque sin olvidar mencionar intencionadamente que la reforma del mercado de trabajo está ya en discusión parlamentaria. La reforma laboral debe continuar su curso en el Parlamento. La reforma laboral no puede interrumpirse. La reforma laboral debe continuar tramitándose en el Parlamento, donde podrá ser enriquecida parcialmente mediante las aportaciones de los distintos grupos parlamentarios, pero es una reforma laboral que nos parece que debe seguir adelante justamente porque trata de conseguir la reactivación de nuestra economía y, por tanto, que nuestra economía comience a generar empleo. El trámite de enmiendas está abierto y queda algún margen para la negociación si empresarios y sindicatos llegan previamente a un acuerdo. Una reforma laboral es necesaria y si la presentada tuviera efectos perversos, todos los grupos políticos, incluido el que apoya al gobierno, han manifestado ya su deseo de corregirlos en el trámite parlamentario.